Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 34. Miren, mis estimados hermanos, que estamos llevando a cabo un tema, es cómo salir en bendición de la crisis. Lo primero que debemos hacer para que salir en bendición de esta crisis es la palabra de Dios. Segundo, la adoración genuina. El miércoles, no sé si se acuerdan ustedes, que les hablé del tercer escalón para salir de la crisis en bendición, es el orden. Cada cosa en su lugar y cada lugar para una cosa correspondiente. El orden de Dios trae bendición, llena el vacío y espanta las tinieblas. Y hoy les quiero hablar de esa cuarta cosa para salir de la crisis en bendición. Es prepararnos para cumplir la asignación, la voluntad, el plan y el propósito de Dios. ¿Qué debemos hacer para salir de la crisis en bendición? Prepararnos para cumplir la voluntad y el plan de Dios. Si nosotros no desarrollamos el plan de Dios, la voluntad de Dios, no importa ya que hagamos, la crisis se va a ahondar y vamos a ir contracorriente respecto a la bendición. ¿Prepararnos en qué? Antes de preparar cualquier cosa, prepare su corazón para la obediencia a Dios, para entender los designios, las palabras de Dios y para poder seguir sus pasos. En nosotros hay algo que rechaza el orden de Dios, pero cuando nos preparamos podemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios en Cristo Jesús y someter nuestra humanidad a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 34. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar el holocausto. Y sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificasen. Porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Aquí, en el reinado de Ezequías, se plantea un escenario. Dios abre la puerta en medio de una crisis. Porque créame, mi estimado hermano, que en toda crisis, si las puertas se cierran, Dios abre la ventana. Si las ventanas se cierran, Dios abre lo que tenga que abrir, pero sus hijos no padecerán juntamente con los incrédulos. La Biblia dice que en tiempo de crisis no serán avergonzados y serán prosperados. Salmos 37, 19. No serán avergonzados y serán prosperados. Y Dios en este tiempo abre una puerta para salir de la crisis. Y mira que cuando Dios abre la puerta para salir de la crisis, ellos no estaban preparados para esa puerta. Esto es un mal dentro de nosotros y dentro del pueblo de Dios. Que aún Dios queriendo bendecir nuestra vida, a veces no estamos preparados para la bendición de Dios. Cuando nuestro corazón no está preparado, con 3 pesos nos creemos el más millonario. Con 100,000 pesos en el bolsillo nos creemos el millonario de la cuadra. Antes éramos Pedrito y después de llegar a los 100,000 pesos es Don Pedrito para usted y para los otros de a pie. Cuando Dios comienza a bendecirnos, a veces nos colocamos en un pedestal y comenzamos a decir: a usted Dios no lo bendice porque de pronto usted es pecador.
y comenzamos a discriminar a los demás, porque nuestro corazón no estaba preparado para la bendición. Y Pablo dice que lo que lo que tenía que ser de bendición, llegó a ser de maldición. Mi estimado Carlos Llarena, allí en la costa, en Barranquilla o en Valledupar, donde Dios te tenga, Dios me le bendiga, bienvenido al aprisco. Luis Abrisco, el Brito, Dios te bendiga y te guarde. Hay cosas que de pronto tenían que ser de bendición y llegaron a ser de maldición para nosotros. Dios en su misericordia trae cosas a nosotros y muchas veces nuestro corazón pervertido lo daña. Cuando Dios comienza a honrarnos, cuando Dios comienza a bendecirnos, muchas veces nosotros echamos a perder la bendición. La Biblia dice que a todo mundo le acontece tiempo y ocasión. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a traer el tiempo y la ocasión para salir de la crisis, para prosperar y para avanzar. Todo mundo Dios le va a dar la oportunidad. Todo mundo que usted ha visto que está en mala situación, tarde que temprano tuvo una oportunidad, sino que no la administró. Pero la palabra es fiel y digna cuando dice que siempre Dios trae la oportunidad. Y en esta crisis Dios traerá la oportunidad, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero cuando aparezca esa oportunidad, nuestro corazón tiene que estar preparado. Porque hay veces que el Señor nos quiere llevar a lugares de abundante pasto. Y nosotros con las 3 primeras maticas de pasto nos crecemos y no caemos ni en la casa, ni con los hijos, ni con la esposa, ni en el barrio, ni en la iglesia, ni en la ciudad. Se nos engorda el corazón. Nos llenamos del superego. Nos crecemos. Y no hay nada peor para perpetuar la crisis que no estar preparado para la bendición. En la Biblia hay cualquier cantidad de personas que nacieron para ser bendecidas. Por ejemplo, Absalón iba a obtener el reino de David, pero con él se dejó engordar el corazón porque era de hermoso parecer y la gente lo seguía. Eso hizo que la bendición pasara. Aquí habla de que los sacerdotes eran pocos porque los otros no estaban preparados. Había un oficio, había una tarea, había una labor, había un trabajo, pero los otros no estaban preparados. ¿Y por qué no estaban preparados? Quiero leer a partir de la mitad del versículo 34. Y así sus hermanos los levitas le ayudaron hasta que acabaron la obra. Ayúdenme usted ahí. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Cuando yo le hablo a usted de prepararse, le hablo de santificarse para Dios. Una bendición en manos no santificadas, tarde que temprano se va a echar a perder. Si usted no está apartado para Dios, si usted es cantante, si usted es predicador, tarde que temprano se va a estrellar. Antes de ministrar viene la santificación. Estos sacerdotes no estaban preparados, no estaban santificados, fueron excluidos del ministerio. De pronto en el reino de los cielos están excluidos de la bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, estás pidiendo, pero pides mal. ¿Por qué pides mal? Porque pides para gastar en tus deleites y caprichos. Y los tiempos de grandes bonanzas están cesando. No quiere decir que Dios no provea, sino llegó el tiempo de la administración inteligente, donde pueda ser Señor que administra sobre la tierra, pueda ser hombre o mujer que administra sobre la tierra como José,
en tiempos de crisis. José en todo tiempo tuvo abundancia, pero fue un hombre guiado por el amor de Dios, por la mano de Dios para la administración. Llegó el tiempo de la administración, llegó el tiempo de apartarse, llegó el tiempo de la santificación. Huya por su vida, huya, prepárese en oración, prepárese en ruego, prepárese en súplica, prepárese leyendo la Biblia, prepárese perdonando, pero prepare su corazón, prepárese arrepintiéndose, porque de pronto estás desvalido. ¿Por qué? Porque no has sido buen administrador. Si no has sido buen administrador, no tienes que decirle, Señor, ayúdame, tienes que decirle, Señor, perdóname. Perdóname, porque el perdón trae restitución, nuevos comienzos. Si estás orando mal, apártate del mal, conviértete al Señor y vendrá sobre ti tiempo de paz. Estos sacerdotes no estaban preparados. ¿Y qué pasó con los que no estaban preparados? Que los dejaron a un lado y los levitas, que eran menos, por así decirlo, entre comillas, en el sacerdocio, comenzaron a ocupar el lugar del sacerdocio. Los menores ocuparon el puesto de los mayores. A veces el más inteligente se queda atrás y el que es constante, disciplinado, honrado, administrador, va adelante. La Biblia dice que los postreros serán primeros y los que van de primero a veces serán postreros. ¿Por qué? Porque aún siendo sacerdotes no se habían santificado. Aún teniendo la bendición por herencia, por designio, por decreto de Dios, no estaban preparados para la bendición de Dios. Por allá en el libro de Éxodo, la Biblia dice que cuando el pueblo entró a la tierra prometida, Dios no le entregó toda la tierra prometida de una sola vez al pueblo de Israel, porque no la podían administrar, no la podían subyugar, no la podían trabajar. Entonces se la fue entregando poco a poco. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrán. La fidelidad en lo poco es muy importante. Pero para ser fieles en lo poco tenemos que prepararnos, entender que todo proviene de Dios y que Dios tiene control absoluto y total de todo cuanto pasa. Si no, aunque siendo hijos, otro va a ocupar nuestro lugar, que fue lo que le pasó a estos sacerdotes. A ellos les tocó esperar que los menores ministraran. Voy a ir al capítulo 35, al verso 35 de ese mismo capítulo. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 35. Dios me le bendiga, que el Dios de infinitas misericordias le extienda la gracia a su familia, la familia Brito Torres y Fernández Brito, en el nombre del Señor. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, libaciones para los holocaustos, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Voy a la carga en esto. De que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Wow. Cuando Dios prepara algo, cuando Dios dispone algo, si tú estás en la fila te llaman de primero. Porque la cosa fue hecha rápidamente. Pero antes de que las cosas sean hechas rápidamente, ¿qué se hizo? Que Dios hubiese preparado el pueblo. Cuando usted prepara su corazón, cuando usted prepara su vida, cuando usted se prepara, se aparta, deja de hacer las cosas contra el plan de Dios y comienza a hacerlas dentro de la voluntad de Dios, las cosas son hechas rápidamente. Quiero invertir el texto, permítamelo usted con todo respeto. Si las cosas no se dan, si las cosas están tardando demasiado tiempo,
es porque nuestro corazón no se ha preparado para la bendición. Prepararse para la bendición no es hacer que hacer y hacer y hacer y hacer mucho. Es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Es mejor la obediencia que los sacrificios y el prestarle atención a Dios que cualquier ofrenda, que cualquier grosura de carneros. Voy a ir al capítulo 30, verso 1. Dice, y envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés para celebrar la Pascua. Y el rey, habiendo tomado consejo de los príncipes con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, mire por qué, la Pascua nunca se celebra en el mes segundo, sino se celebra en el mes primero. La Pascua significa libertad, liberación, sacrificio perfecto, nueva vida. Es tipología de la bendición ganada por Cristo en la cruz de Calvario. ¿Y por qué, si la Pascua era en el mes primero, la tuvieron que postergar al mes segundo? Si la Pascua es tipología de bendición de Dios, es esas bendiciones tardías. David oraba en este sentido, decía, Señor, permíteme tener la bendición de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando soy joven quiero experimentar tu bendición. Permíteme gozar en la tierra de los vivientes. Esto se llama bendiciones prontas, bendiciones aceleradas, bendiciones, no bendiciones tardías, sino bendiciones prontas. Pero aquí la bendición se le convirtió en una bendición tardía. No pudieron celebrarlo en el mes primero, sino que se postergó la bendición para el mes segundo. Hay momentos en que necesitamos de Dios. La Biblia dice, mi alma está sedienta del Dios vivo. Mi alma brama por ti, mi alma, como la sierva brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti mi alma. O sea, está uno desesperado, como dijo David, estoy como el cántaro al humo y no hay consuelo para mí. ¿Y cuándo, decía David, cuándo me socorrerás? ¿Cuándo me ayudarás? ¿Cuándo vendrás a mi encuentro? Porque los enemigos, dice él, que se le estaban multiplicando. Y uno dice, ¿y dónde estaba Dios que no contesta? Vamos a ver por qué la bendición se tardó. Dice, y postergaron la Pascua para el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no habían sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Amén. ¿Qué hizo que la bendición tardara? Que el pueblo no se había preparado para la bendición. ¿Por qué estás pasando una crisis que cada vez se agudiza más? Porque de pronto no te has preparado para que las puertas de los cielos se abren a tu favor. ¿Por qué no vemos la mano de Dios respondiendo a nuestras oraciones? Porque queremos una bendición nueva con una actitud vieja. ¿Quiénes retrasaron la bendición de Dios? El corazón endurecido que no quería obedecer a Dios. Cuando Dios quiere bendecir, bendice. Job 42:2. Señor, no hay quien pueda estorbar tus designios, no hay quien pueda estorbar tus planes. Cuando Dios dispone, todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra obedece. No hay quien resista a su poder. No hay quien se levante a vencer a nuestro Dios, porque nuestro Dios no conoce la derrota. Todos sus designios son en sí y en el amén. Dios no puede ser vencido de nadie. Nadie puede detener el accionar de Dios. No se trata de que el enemigo haya obstruido su bendición, es que nuestro corazón no ha sido preparado para que more la bendición del Dios Altísimo. Dios quiere sacarte de la crisis.
Dios está interesado a llevarte a lugares de delicados pastos y donde tu alma pueda reposar, donde cese la angustia, donde el quebranto de tu corazón pase a un segundo plano y lo puedas contemplar a Él como Padre amoroso. Pero no te has despojado de lo que te hace mal. No has colocado a Dios en primer lugar. Has hecho de tu ego un ídolo. Y cuando hacemos de nuestro ego un ídolo, Dios no comparte su gloria con nadie. Devuélvete del camino, reconoce que Él es Dios y que Él te hizo y que en una manera u otra nos hemos apartado de Él. Prepara tu corazón. Intencionalmente aparta tiempo a leer la Biblia. Diga: Espíritu Santo, muéstrame los caminos por los cuales ando. Espíritu Santo, corrígeme con amor eterno. Haz que yo sea ese hijo que Dios pueda decir: he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y morarás en la presencia de Dios por largos días. Prepara tu corazón. Saca toda la filosofía humana, saca la dependencia humana, saca el enojo, deja la ira, saca la desilusión, vuelve al altar de oración donde te regocijabas con Él. Confía en tu Señor, es el Señor de tu casa, Él es tu sanador. Entiende que Él es Señor, Salvador, pero también es Señor el que gobierna. Y cuando alinees tu corazón con Él, la crisis pasará y entrarás a lugares de delicados pastos. Oremos. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, hoy te suplicamos que a través del Espíritu Santo prepares nuestro corazón. Sí, Señor, tu palabra dice que el corazón es engañoso y que no hay quien lo conozca. Tú que lo sabes todo y conoces qué hay en nuestro corazón que está impidiendo la bendición de Dios, que no está dejando que la oración sea contestada, que no permite que la gracia de Dios se manifieste, que está espantando tus misericordias, Dios, por legalidad, por justicia. Muéstranos el camino donde apacientas tus ovejas, muéstranos el camino de tus rebaños, muéstranos el camino de nuestro amado, muéstranos el camino de tus pisadas. Enséñanos justicia y equidad, enséñanos justicia y rectitud, que tu gracia bendita, tu infinito poder y tu divina misericordia se muestren a favor de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Dios, por cada persona que hoy se ha conectado, que ha apartado este tiempo para el crecimiento, pero sobre todo para orar, clamar misericordia para el oportuno socorro. Gracias. Mi estimado hermano, que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que lo llene de su completa paz. Los espero el domingo a las 11 de la mañana en el mensaje dominical, para que juntos aprendamos de la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios nos prospera. Estas bendiciones nos persiguen y nos alcanzan es cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Su palabra tiene el poder de prosperarnos, de limpiarnos, de dar testimonio de Cristo y de mostrarnos el camino de la vida eterna. Les bendigo. Bendigo su entrada y su salida como pastor. Les bendigo. Les ruego al Dios Altísimo, al Dios de infinita misericordia, que los alcance con su gracia. Dios me les bendiga. Nos vemos el domingo en el mensaje dominical, el miércoles en el aprisco, en el redil, y el viernes a las 7 de la noche en el aprisco. Bendiciones, mis estimados.